Un enemigo invisible nos ha atacado sin piedad, nos ha replegado a todos en nuestros refugios y ha dejado desiertas las calles, las plazas, las ciudades del planeta. Finalmente el coronavirus ha llegado a la Argentina. Il appartient à la grande famille des coronavirus. España detecta su primer caso infectado por coronavirus. Se trata de un ciudadano alemán. With high consequence infectious diseases like the coronavirus. Ningún país de la Tierra lo vio venir. Ningún sistema de salud estaba preparado para esto. El coronavirus nos encontró inermes, aturdidos, indefensos. Habíamos escuchado los testimonios de otros países, el avance de esta enfermedad, y sabíamos que en algún momento iba a llegar, sin embargo, no de la magnitud en que se ha comportado hasta la fecha. Virus perfecto, aquel virus que no va a poder ser detectado a tiempo porque puede venir de manera asintomática. No había estado antes, por lo tanto nadie en el mundo tenía anticuerpos contra el virus, que no iba a haber ningún tratamiento ni ninguna vacuna inicialmente. El paciente que ingresa a la UCI por COVID tiene una alta mortalidad, morbilidad también. Si sobrevive, es la chance que termine con secuelas pulmonares es alta. No, nunca imaginé enfrentarme a algo como esto. Creo que nadie imaginó esto en su santo juicio. COVID-19 es el alias de este asesino, del autor de este estallido de terror global que sin excepción nos tiene hackeados a todos. Yo lo sentí como una escena de guerra. Yo veía el panorama y mis ojos no alcanzaban a mirar el fin de donde estaban los pacientes. Así como cuando llevan los heridos de la guerra, que estaban tirados todos ahí en el lugar donde fue la guerra y los llevan a curarlos a las carpas. En el momento que veía morir a mis pacientes por falta de oxígeno, que nuestro hospital se desbordaba, no había capacidad de camas, pues de verdad yo sentía como si una bomba hubiera explotado y los heridos estaban alrededor. Coronavirus, un virus artero y letal, capaz de robarnos el mismísimo aire que respiramos. Señorita enfermera o señora enfermera, ayúdame, te pedí el paciente, ayúdame, quiero oxígeno. ¿Qué podías hacer? 2, 3 de la mañana en las guardias al trabajar, ayúdame. Te volteabas y estaba muriendo. Un desastre total. Me faltaban manos y me faltaba tiempo para ayudar a la gente. Me durmieron y me intubaron para poder preservar mis órganos vitales. El informe era que mis órganos habían colapsado, varios órganos, pulmones, riñones, hígado. Tenía por ahí una hemorragia interna, pero no imaginaba que iba a ser el paciente cero del Rebagliati que llegaba en estado grave. Es un asesino oculto en el abrazo de un amigo, en el aliento de un ser querido, en la alegría de una conversación familiar. Me contaminé en alguna acción que tuve cuando llegó un amigo, ¿no? Y estar atendiéndolo, porque sí lo atendí personalmente, me hice mi control y salí positivo, ¿no? Es la muerte que se camufla, que se mimetiza, que se disfraza para atacar sin piedad. Yo me acuerdo o estaba consciente hasta donde me hicieron la cesárea y sacaron al bebé, que escuché su voz y llorando y escuché que decían, tiene 1,5 kilos, ¿no? Y de ahí ya no me acuerdo nada. Que se agazapa en el cuerpo del ser amado, del padre, del hermano, del hijo. Y ahí vino la noticia triste de mi mamá, que me llama y me dice, hijita, me siento mal, no puedo respirar. En la noche que mi mamá murió, creo que 10 murieron, médicos, pediatras, nuestro jefe de emergencia, que prácticamente él estaba en el campo de batalla con nosotros, ahí luchando. Tranquilo ya, doctor. Tranquilo, doctor. Una extraña enfermedad que tiene el poder de convertirse en un despiadado juez, capaz de dictar la peor de las condenas, capaz de sentenciarnos a morir absolutamente solos. Pero él me decía, no me dejes, me cogía fuerte la mano. Cuando yo miré el monitor ya estaba todo alterado, es donde que yo salí corriendo. Y escuché que gritaban que hizo paro, ¿no? Fue algo que me marcó. Por unos minutos quise abandonar todo, porque decía,
¿de qué sirve luchar tanto, estudiar tanto y si los mejores se van? Pero luego pensé y dije, no, para esto nos hemos preparado, para esto hemos estudiado. Un virus que tiene poder suficiente para aniquilarnos a todos, si no fuera porque un ejército de hombres y mujeres vestidos de blanco le salió al frente sin miedo a nada, ni siquiera a morir. Para mí era un hombre sabio, desde tantas frases para eso hemos estudiado vida, para salvar vidas. Y tenemos que entregarnos al trabajo al 100%. ¿Quiénes son los soldados desconocidos que se jugaron la vida por todos en la primera línea de batalla? Nos ha tocado, yo creo que hoy en día, a todos, un familiar, un amigo, un vecino, un colega que ha tenido la enfermedad. La mayoría de gente lo que nos transmite es te queremos en casa, ¿no? Y como decimos nosotros en el grupo, empezamos juntos y todos terminamos juntos. El poder llevar a la esposa para que se despida de la ambulancia y no saber si él iba a regresar, y el poder consolar a la familia completa, son momentos que a uno lo marcan. Afortunadamente, el grupo familiar están ya en casa. Yo le digo, hijos, no se preocupen, yo feliz para ellos siempre, ¿no? Feliz, yo no les muestro tristeza, para ellos yo no tengo dolor, no tengo cansancio, yo estoy feliz y todos estamos felices acá trabajando en Villa Panamericano. ¿Cómo se las arreglaron para atender al mismo tiempo a miles de heridos agonizantes? El día 15 de marzo ya sabíamos que había ganado. Entonces se comenzó y en menos de 15 días ya teníamos 80 boxes nuevos. Los médicos que me han visto me dicen, eres un milagro. Yo al despertarme ya a los 25 días entubada, y lo primero que hago es veo un tubo acá, pues, ¿no? Veo un tubo y me asusto. Y yo volteo al Padrecito y como si él leyera los labios, ¿no? Me hizo así el señal de la cruz. El Padrecito siempre estuvo conmigo en esa lucha, en UCI. ¿Cuántos de ellos sacrificaron sus vidas para salvarnos? Me siento feliz porque se ha salvado de la muerte. Doy muchas gracias a todos los doctores, a las enfermeras que les han tenido paciencia. Estoy muy agradecida. Muy agradecida por tener la paciencia y la vocación de atender a mi esposo, y que después de 22 días estamos viniendo desde la frontera Perú-Colombia. ¡Bravo, señor Jorge! Yo no le creía. La doctora me dijo, ya puede retirarse. Entonces me fui al baño a hacerme un aseo, y cuando ya salía, ahí es donde tomé la emoción de bailar. ¿Cuántos cayeron luchando contra este ser microscópico, pero omnipresente, capaz de paralizar a la humanidad entera, de hacer que el propio mundo deje de girar? De lo mal que estaba, al borde de la muerte, y vuelve, ¿no? Vuelve con nosotros y poco a poco se va recuperando, ¿no? Entonces eso realmente es lo más gratificante. Todo el personal de salud yo creo que lo ha sentido y lo vive a diario, porque esa es nuestra misión, ¿no? Devolverle la vida, devolverle la salud. Nosotros los médicos también sufrimos internamente, tenemos problemas, tenemos deficiencias, tenemos defectos, pero tenemos que dar la mejor cara posible. Ha sido complicado, pero hasta el momento vamos dando bien la batalla. Yo siempre trato a mis pacientes como me gustaría que traten a uno de mis familiares. Bueno, una de ellas, en agradecimiento, ya que no nos podíamos abrazar ni nada, decidió hacerme un regalo y me escribió un corazón. La alegría de los pacientes. A veces me escriben, te dicen muchas gracias, mi papá se ha recuperado, al fin tengo a mi mamá de vuelta, muchísimas gracias doctor, usted llegó en el momento preciso y logré llevarlo al hospital. Eso la verdad es buenas vibras o energía que me motivan cada día a dar lo mejor de mí, y eso no tiene precio, la verdad. Era una alegría, una algarabía de verdad,
cada vez que un paciente salía de alta, la gente desde allá nos aplaudía. ¡Bravo, bravo! Como si fuera una hazaña. Estos son los héroes anónimos que en nombre de todos nosotros ofrendaron hasta su último suspiro para librar la guerra silenciosa. Mirna, abre los ojos. Ábrelos. Eso. En sus muchos años de estudios de la Biblia, el padre Luis Núñez, 51 años, párroco de San Gabriel Arcángel de Villa María del Triunfo, nunca imaginó que conocería tan en carne propia el significado de la resurrección. Cuando vemos los evangelios, vemos que el Señor hace sanaciones, muchas sanaciones, pero no todos se salvan. Son signos. Es como un mensaje que se nos quiere dar en nuestro tiempo, ¿no? Cuando yo desperté, me quitaron el ventilador, fue un día de Jueves Santo. Son cosas que para nosotros no son casualidad. Su Vía Crucis comenzó a fines de febrero, cuando el padre Luis recibió una mañana la sorpresiva visita de un atribulado personaje que llegaba en busca de consuelo. Era un ciudadano extranjero que entró a verlo bañado en lágrimas. Tenía graves problemas y quiso dejarlos en aquella humilde capilla. Y así lo hizo. Nadie imaginó de qué manera. Yo estaba en la sacristía y llegó una persona, más o menos de mi edad, con problemas graves, muy graves, llorando, y me pidió. Como todo sacerdote, pues inmediatamente pues, lo atendí. Quería confesarse, pero tenía un grado de enfermedad. También estaba con una gripe muy fuerte. Y en una de esas que estaba hablando y estaba llorando, se atoró y estornudó en mi cara. Obviamente en ese entonces no se sabía nada del coronavirus en el Perú. Él venía de Estados Unidos. Y como sacerdote, pues no me envié la cara inmediatamente, ¿no? Sino le dije, paciencia, tranquilo, no pasa nada, ¿no? Después saqué mi pañuelito, ¿no? Un poquito. Y seguí, ¿no? Y de ahí él se fue, pero no sabía que ya me había contagiado. Por un amigo médico llegué a la clínica, a la Maison de Santé, y ahí me hicieron los exámenes, y al día siguiente me entregaron las pruebas. Y efectivamente confirmaron que era neumonía, ¿cierto? Atípica. Y en ese entonces se vio el protocolo, que se tenía conocimiento, y me llevaron a Rebagliati. Vino la ambulancia y me sacaron y llegué a Rebagliati. Y cuando llegué estaba solo, no había nadie. Y estaban las máquinas nuevas, el personal, todo vestido como astronautas, ahora que los conocemos. Inicios de marzo, 4 o 5 de marzo más o menos. En aquellos días, coronavirus era una palabra que solo habíamos escuchado en las noticias internacionales. Para los médicos peruanos, esa combinación de síntomas, el dolor de pecho, la fiebre, la dificultad para respirar, era nueva y aún desconocida. El padre Luis no tenía cómo saber que estaba a punto de convertirse en el paciente cero. Y se lo dije al doctor que estaba ahí, le dije, yo sé que soy el primero y yo sé que Dios le va a dar la fortaleza y ustedes han estudiado y van a buscar salvarme la vida. Y así fue, efectivamente. Intentaron varios procedimientos y uno de ellos fue el que dio resultado, ¿no? En el mundo se dieron ampliaciones de uso de muchos medicamentos para poder combatir el COVID-19. Entre ellos estaba acitromicina, hidroxicloroquina, ivermectina, tocilizumab o los corticoides, que si bien no tenemos ensayos clínicos o estudios
científicos que avalen el uso o el beneficio demostrado científicamente ante el COVID-19, tenemos posibilidades de usarlas. Ejemplo, hidroxicloroquina, la hemos estado utilizando en pacientes con enfermedad leve o moderada, pacientes que han utilizado ivermectina, pacientes que han podido acceder al uso de tocilizumab. El Hospital Rebagliati y Salud teníamos protocolos diseñados para manejo, ¿no? Para hacer realidad, una por una, cada pequeña pero gloriosa victoria sobre el virus, nuestros médicos ensayaron con inteligencia y gran valentía todos los tratamientos posibles en un momento en que aún no existía consenso en la comunidad médica sobre cuáles debían ser los protocolos contra el COVID-19. Algo paradójico fue que en las redes sociales, después me enteré, salió que había muerto, había fallecido, y lo dieron como, o sea, las redes sociales lo dieron como un comunicado no oficial. Y imagínense la familia, los amigos, los feligreses, ¿no?, que cuando se enteraron de esto. ¿Cuántas horas estuvo muerto? Varias horas, hasta que dieron un comunicado, ¿no? Rebagliati dio un comunicado, ahí casi a unas horas, pocas horas, dio un comunicado, hasta que se difunda todo, pues se dieron cuenta que no era verdad. Pero en sentido estricto, usted ha muerto y ha regresado. Efectivamente, he estado muy mal, porque el informe era que mis órganos habían colapsado, varios órganos, pulmones, riñones, hígado, tenía por ahí una hemorragia interna, y obviamente el cuadro era difícil. Es más, hasta dijeron de que buscáramos ya ver qué se va a hacer después, ¿no?, conmigo. Y así mi familia se encaminó a buscar un cementerio. Mientras tanto, sentada en un avión que la traía de regreso a Lima de unas alegres vacaciones en Chiclayo y Piura, María Cristina Ruiz Lombardi, una administradora de empresas de solo 25 años, estaba a punto de experimentar el trance más dramático de su vida. Yo regreso un 3 de marzo y en ese vuelo yo recuerdo mucho que a mi costado estaba una pareja de franceses haciendo un cuadro gripal, viral, ¿no? Y bueno, en ese tiempo nadie ni siquiera se preocupaba por el coronavirus, ni usar mascarilla, ni nada de esos cuidados. A lo mucho uno estornudaba y hacía esto, ¿no? Entonces, lo que me pasó fue que el avión se quedó 1 hora y media parado porque no encontraba un hangar, o no le autorizaban un hangar para el desembarque. Entonces, ahí no solamente estornudaron ellos, yo veía pues que muchas otras personas más adelante, atrás, y normal, porque yo asumía que era un cambio de clima, o algunos estornudan incluso hasta por alergias, ¿no? Entonces yo no le tomé mayor importancia. En un principio, María Cristina trató de no preocuparse demasiado, pues había leído que el COVID-19 atacaba sobre todo a los adultos mayores. Pero su juventud tampoco era un antídoto. Lo que ella no sabía era que tenía un factor de riesgo que la ponía en la mira del virus. Cuando comenzaron a manifestarse sus primeros síntomas, muchos hospitales aún no realizaban despistajes de coronavirus, pues el arsenal de pruebas para la detección del nuevo mal recién estaba camino al Perú. Entonces me dice, pero por si acaso están descartando la prueba de coronavirus en los hospitales del MINSA. Anda que te saquen la prueba y ya lo vemos, ¿no? Mientras tanto sigue este tratamiento. Y yo seguí el tratamiento y me fui a varios hospitales a que me pudieran tomar la prueba, y en realidad me rechazaron de los 3 hospitales al que fui, pidiendo, ¿no? Me decían, si no has tenido contacto directo con un contagiado, no podemos tomarte la prueba. Entonces yo ya estaba entrando en desesperación porque nadie me auxiliaba. Cuando llegó la novísima y aún vacía unidad de cuidados intensivos COVID del Hospital Rebagliati, el padre Luis ya estaba en estado crítico. Era además un paciente de alto riesgo. Pesaba 120 kilos y aunque entonces no lo sabía, tenía diabetes. Su nivel de saturación de oxígeno en sangre era de 80, muy por debajo del mínimo, que es 95. Si los médicos no lo sometían de inmediato a un entubamiento, moriría sin remedio porque sus pulmones prácticamente habían dejado de funcionar. Consciente de que las posibilidades de salir vivo de aquella UCI eran escasas, el padre Luis autorizó el procedimiento.
Pensé muchísimas cosas. Pensé en mi familia, pensé en mis amigos, pensé cuánto tiempo habrá transcurrido. No tenía conocimiento, pregunté y casi un mes. Cuando llegué, estaba solo, no había nadie. Cuando desperté, estaba todo lleno. Muchos médicos, muchas enfermeras, el personal en primera línea ahí trabajando arduamente. Eso me sorprendió muchísimo. Nuestros ángeles le llamo yo. Y había muchos movimientos. La alarma del ventilador, de las máquinas sonaban y los médicos corrían a buscar salvar la vida. En algún momento alguno no lo pudieron hacer porque era muy grave, ¿no? Tuvimos que dar el ejemplo nosotros y nosotros inmediatamente hicimos nuestra adaptación basándonos en los principios epidemiológicos de aislamiento. Entonces tomamos la antigua emergencia que estaba desocupada, generamos boxes de UCI, boxes de emergencia, alistamos todo como para un primer modelo, ¿no? Pero rápidamente nos dimos cuenta de que eso quedaba corto, eran solamente 38 camas, 38 boxes. Y tuvimos que tomar el CELIM, el famoso centro de emergencia, ¿no? Mientras aquejada de fiebres cada vez más altas, María Cristina protegía a su familia, aislándose en el último cuarto de la casa. Todas las alarmas comenzaban a encenderse en el país. La cuarentena y el estado de emergencia estaban a punto de ser decretados para todo el territorio nacional. El temido coronavirus había llegado al Perú. Pero gracias a Dios terminé en el Revalidati, que incluso no era de mi red en ese momento, pero me aceptaron, ¿no? Yo les pedí que mi red era en la Almenara, pero no me aceptaban para la prueba. Finalmente en Revalidati me toman el hisopado ya en la madrugada del viernes. De hecho había un montón de gente y tuve que ahí esperar pues hasta las 2 de la mañana mi turno, ¿no? Me piden aislamiento 3 días mientras sale el resultado y me dijeron no nos llames, nosotros te llamamos porque tenemos tu celular en caso sea positivo. Si en 3 días no te llamamos, eres negativo. Entonces me hicieron firmar incluso un compromiso de aislarme, ¿no? Todo ello. Y yo ejecuté el compromiso. Llegué a mi casa, yo ya seguía aislada, pero lo mismo, ¿no? Yo no me topaba con nadie, a 2 metros todo, mi plato de comida, etcétera, lo dejaban fuera de mi cuarto a 3 metros. Yo ya no sabía qué hacer, pero yo cumpliendo el compromiso de no ir a ningún lado, me quedé en mi casa, pero el lunes ya no pude más. Recuerdo que ese domingo el presidente Vizcarra dictó cuarentena a todo el Perú a partir del lunes 16 de marzo. Hemos aprobado en el Consejo de Ministros y de manera unánime un decreto supremo que declara el estado de emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del coronavirus. Mientras el país entero daba inicio a un estricto periodo de confinamiento que trastornaría nuestra rutina, paralizándolo todo por más de 100 días, María Cristina recibía una noticia todavía peor. Su diagnóstico era positivo. El neumólogo me dice, tengo una mala noticia, ¿no? Tienes 2 virus que te están atacando a la par, la influenza y el coronavirus junto. Entonces, eso están haciendo que tu cuadro se complique muy rápido y vas a necesitar oxígeno, ponerte oxígeno. Y para mí era la primera vez en mi vida que me colocaban oxígeno, ¿no? De por sí una cánula, primero una delgadita. Entonces yo no me alarmé, dije ya bueno, el coronavirus, investigué un poco en mi celular, que a los jóvenes particularmente no les hacía mucho daño. Entonces yo estaba muy tranquila, ¿no? Bueno, de repente un ratito voy a estar con el oxígeno, me dan un par de inhaladores y me voy a mi casa. Esa era mi ilusión. Ella aún lo ignoraba,
Pero mientras todos nos recluíamos voluntariamente en nuestras casas, ella se disponía a sumergirse en un largo e impredecible periodo de hibernación. El doctor también le dijo, mira, es el primer caso de coronavirus en esta clínica, no estamos preparados para este tipo de protocolos. Sé que el Rebagliati es el primer hospital que está equipado, entonces me acuerdo mucho del doctor Santillana, que es el director del Rebagliati, muy amablemente dijo, bueno, si tenemos la disponibilidad de las camas, UCI o lo que fuera, y no se presentan todavía una avalancha de pacientes, bienvenidos sean, ¿no? Lancé la propuesta de que nuestra nueva emergencia también se prepare para este evento porque venía creciendo rápidamente y se lo propuse a la presidenta ejecutiva y fue así que se pudo, con la aceptación de ella y de todo el grupo de gestión, aceptar esto y entonces comenzamos a hacer los boxes para la emergencia de cuidados intensivos en la nueva emergencia. Esta es una enfermedad totalmente nueva, nadie sabe qué es lo que puede conllevar o pasar, nadie sabe cómo una persona va a reaccionar al ventilador mecánico y es como irte a dormir y no saber si vas a volver a despertar. Esa es la realidad y te la quiero compartir. No te asustes, la ventaja es que estás joven, la ventaja es que estás a tiempo y te damos la opción de que al menos puedas comunicarlo a tu familia y decir lo que tú creas conveniente, ¿no? En pocas palabras me estaba diciendo despídete en caso no regreses, ¿no? Y a ver a mi papá quebrarse siendo militar, siendo tan fuerte, yo dije, wow, o sea, sí me estoy yendo a algo que pueda que no regrese, ¿no? Entonces les dije que los amaba, que todo lo que había compartido era lo mejor que me pudo haber regalado la vida. Esos 25 años fueron felices y voy a tener 25 años más o 30, 50 años más de disfrutarlos. Confíen en eso y me despedí. Tras haber sido inducido al sueño para poder entubarlo, el padre Luis durmió como nunca antes había dormido. Durmió 37 días con sus noches. El día que milagrosamente abrió los ojos, no sabía qué le había pasado, ni dónde estaba, ni qué día era. No sabía si estaba despertando a la vida o regresando de la muerte. Él recuerda haber preguntado la fecha a los asombrados médicos que lo acompañaban. Ellos le dijeron que era jueves 9 de abril. 37 días después, había despertado un Jueves Santo. Es muy fuerte, es muy fuerte. Creo que lo primero es un llanto desgarrador. Estaba volviendo a nacer y sobre todo porque había abierto mis ojos y estaba vivo. Eso fue lo primero, ¿no? Un llanto desgarrador. Lo segundo después era, ¿cómo te llamas? ¿Sabes por qué estás aquí? Y todo eso, ¿no? Respondí bien y alguien por ahí dijo, uy, está lúcido, dijo, ¿no? Pero en el fondo me costaba poco a poco procesar las palabras. Yo al despertarme ya a los 25 días entubada, y yo volteo al Padrecito y como si él leyera los labios, ¿no? me hizo así el señal de la cruz. El Padrecito siempre estuvo conmigo en esa lucha, en UCI. Tengo que estar agradecido a Dios y también tengo que agradecerle y darle ese mensaje de fortaleza a nuestro pueblo en este tiempo difícil. Por eso mi mensaje es siempre un mensaje de esperanza, de fe, y que no se desalienten, al contrario, tenemos que luchar, tenemos que ser valientes en este tiempo. Tras 54 días internado, el padre Luis fue dado de alta. Como buen hombre de fe, dice que él nunca tuvo miedo de poner su vida en las manos de Dios, que en aquellos instantes aciagos eran en realidad las manos de sus médicos por quienes nunca dejó de rezar, ni siquiera en aquel largo y profundo sueño en el que él asegura haberse sentido más cerca que nunca de Dios. Soñé, por ejemplo,
que había una mujer de falda larga, cabello largo, yo dije la Virgen María, ¿no? Que cuando estaba en un momento difíciles, soñaba bastante que me estaban desangrando, por ejemplo, me estaba desangrando y ella me sacaba de allí y me curaba. También soñé con mis familiares difuntos, ¿no? Y vi a varios parientes míos, a mi abuela, mis primos, mis tías, y lo veía como uno viaja en el avión, ve las nubes, ¿verdad? Y lo veía así, los veía todos contentos y felices, pero nunca me miraban. Nunca me miraba. Me dice, Cristinita, bienvenida, hijita, y está por abrazarme. Y yo cuando la veo, o sea, yo sentí en ese momento y recuerdo mucho, ¿qué pasó? ¿Me morí? O sea, ¿qué hago acá? ¿Qué hago con mi abuelita? ¿No? O sea, yo quería abrazarla, lógicamente, y no pude. Estuve a 1,5 metros de ella, más o menos, y como si una mampara gigante me hubiera yo chocado con esa mampara. O sea, no pude cruzar y darle ese abrazo que quería, ¿no? Y la voz que siempre estuvo ahí, que yo creo que es la voz de Dios, diciéndome, todavía no, Cristina, todavía no. A ellos, a los trabajadores de aquella heroica UCI, agradece su entrega, sus conocimientos, sus extensas jornadas de trabajo, su cansancio, porque le han permitido conservar el regalo más grande de todos. Si hay alguna lección que podemos extraer de esta pandemia, nos dice, es que ningún hombre es una isla, que solos no podemos seguir adelante porque todos necesitamos de todos. Efectivamente, porque estuve así. Los médicos que me han visto me dicen, eres un milagro, eres algo extraordinario, lo que no podemos, ¿no? Porque estabas muerto y estás vivo, ¿no? Por eso yo veo que ahí está la mano de Dios, pero también tenemos los mejores médicos del mundo. Yo siempre les digo a ellos, ¿no? Ustedes son los mejores médicos del mundo. Seguro que los milagros existen, pero no se pueden producir todos los días. Las manos que salvaron las vidas del Padre Luis y María Cristina fueron las diestras manos de los médicos de salud. A Dios lo que es de Dios y a la ciencia lo que es de la ciencia. Nosotros inmediatamente nos pusimos en alerta, justo cuando venían las noticias de China, de Wuhan, y estábamos seguros que venía la pandemia, que se hacía una pandemia. Entonces nos preparamos y ahí fue que hicimos varios planes con inteligencia sanitaria, con los gerentes, con gestión de riesgos. Y el primer plan era hacer toda la respuesta periférica y tener el Hospital Revalidati como cabeza de red. Además, adaptaron en la antigua emergencia los primeros modelos de boxes de UCI, cubículos de vidrio aislados para el tratamiento del coronavirus. Contaron al principio con 38 de ellos y en menos de un mes se crearon 232 boxes completos adicionales para recibir la alta demanda de pacientes. Es un cubículo de vidrio que tiene presión negativa, inyección que entra por la parte superior del techo y a la altura del paciente hay una extracción del aire. Eso tiene un ciclo que tiene que ser un recambio de 12 a 15 veces por hora para que el ambiente se libre de los virus. Al día 30 de marzo, Perú tenía 950 contagiados y 24 fallecidos por COVID-19. A sus 54 años de edad,
El médico trujillano César Jara Vaca era el destacado internista, jefe del servicio de emergencia del Hospital de Iquitos, donde trabajaba desde hacía ya 16 años, en los que se había convertido en perenne fuente de consulta para sus colegas y maestro de los jóvenes doctores que llegaban a ejercer su profesión por primera vez. Bueno, yo conozco a César Jara desde hace más de 10 años. ¿Ya? Inclusive cuando yo fui interno en el hospital regional hace ya más de 16 años, él ya estaba empezando a trabajar acá en Loreto. Era un excelente médico, un excelente profesional, un gran jefe que se preocupaba bastante por el personal y por el paciente. Y esa es una lección que él nos ha dejado a todos los jóvenes, de pensar siempre primero en el paciente, después en el paciente y tercero en el paciente. Ese era su dicho. El mensaje es que él nos dejó una gran lección de vida, porque fue un hombre muy valiente, porque arriesgó su vida, dio su vida en esta pandemia. Arriesgó su vida a cambio de la de otras personas, ha salvado miles de vidas. El doctor César Jara, que en paz descanse, y le agradezco mucho, mucho a él porque él me ayudó con mi mamá. Docente en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, el doctor Jara tenía planeado casarse este año con la enfermera loretana Zoila Vela, de quien era pareja desde el 2015. Zoila era su aliada principal en cada una de las grandes batallas que emprendía. No había terminado de enfrentar la epidemia del dengue cuando, a inicios de mayo, Iquitos sufrió un violento brote que lo convirtió en el epicentro nacional del coronavirus. Como era de esperarse, a la hora de elegir un médico jefe para el área de emergencia COVID-19 del hospital, todos estuvieron de acuerdo en que el elegido para cumplir con tamaña misión era el doctor Jara. Quisiera despertarme y que no haya pasado esto. Siempre yo le decía que al regreso todo, bueno, nuestra vida iba a cambiar, porque en realidad siempre estábamos metidos en el trabajo. Él con su cargo, yo en la coordinación. Y es más, yo le decía en tiempo del dengue, que también acá estaba full, no teníamos ni siquiera ni tiempo a veces ni regresar a almorzar. Teníamos hora de entrada, más no de salida. El Hospital 3 Iquitos de Salud tiene capacidad para 99 camas, de las cuales 30 camas aproximadamente estaban en emergencia en sus 2 salas de observación. Sin embargo, cuando vino la parte más fuerte de la pandemia, nosotros teníamos aproximadamente 80 pacientes en los pasillos, en los jardines, esperando por una cama, esperando por oxígeno, esperando por un médico que les atienda. Y ya, como comenté, nuestra población médica había sido diezmada. Solo teníamos a veces un solo médico para atender a los 80 pacientes. Inicialmente se contaba con 392 camas hospitalarias y actualmente con 8.423. Las camas UCI pasaron de 122 al número de 590. Lo que nadie hubiera imaginado era que el indiscutido general al mando de este ejército, que no se cansaba de arrancar de las garras de la muerte a tantos pacientes, el propio doctor Jara sería uno de los primeros en ser alcanzado por el virus mortal. Se había preparado toda su vida para salvarle la vida al prójimo, pero ahora le tocaba decirle a sus alumnos qué hacer para salvar la suya. Los pulmones estaban ya comprometidos y la doctora me dijo de que lo tenía que llevar a hospitalizar. Bueno, yo me fui, conversé con él, me dijo de que, amor, no me puedo ir porque no va a haber un médico, algún médico de emergencia que me viera. No solamente han quedado puros médicos, los médicos cirujanos. Entonces me dijo que se va a quedar acá, que yo le voy a monitorizar y que él mismo no se iba a autoevaluar. Entonces, sí lo vi ya que cada vez decaía más porque ya le veía que no podía acostarse como todas las noches, como estaba acostumbrado él. Tomaba la posición semisentado y me dijo ya que le llamara al doctor Calixtro y lo lleven al hospital, ¿no? No hay ironía más trágica para un médico que convertirse en su propio paciente.
Porque a diferencia del común de los mortales, el médico sabe, antes que nadie, lo que le está pasando, lo que le pasará. Ya en el hospital ya fui donde que yo le vi que decaía cada vez más, su saturación bajaba. Y el día 8, ya en la mañana, cuando supuestamente era para que se vayan a las 10 de la mañana, para mala suerte llovió toda la noche y el vuelo no aterrizó. Lo postergaron para las 3 de la tarde y ya él ya se sentía mal. A pesar de que la respiración se le hacía cada vez más ardua, el doctor Jara no podía dedicarse solamente a su caso e ignorar la desolación que el estallido del virus había desencadenado a su alrededor. Sacaba oxígeno de donde no había para seguir adelante, pero su situación se agravaba cada vez más. Había que trasladarlo a Lima. Pero él desde ahí seguía él trabajando, viendo que no falte el oxígeno aquí, que no falte el oxígeno para allá, para otras áreas. Yo le decía que ya no se preocupe, ya porque él ahorita ya es un paciente, ya no está hacia tú en el área, déjalo que el médico que esté encargado ya haga todo ese trabajo que tú venías haciendo, porque igual desde casa, igual en su proceso de enfermedad, sonaba su celular en las madrugadas, solucionando. Y volví a pedir que por favor me llevaran con él. Y la doctora Herrera me dijo, Zoila, tienes 1 hora para que alistes tus cosas. Ve porque vas a ir con César. Entonces me decía que no voy a tolerar irme sentado, así que decido no irme. Yo le digo, tienes que ir, amor, de todas maneras haz un poco de esfuerzo. No, me dice, en el vuelo se pierde aire, se pierde presión, así que no me insistas, me decía. ¿Cuánto tiempo dura el vuelo?, le preguntó al médico del avión, ambulancia. No, él le dijo aproximadamente unas 3 horas. Entonces le dijo, no voy, porque él intentaba sentarse al borde de la cama, le hacía sentar yo y no toleraba estar sentado. Teníamos que echarlo porque empezaba a desaturaba hasta 81, 80. No, la doctora Herrera me llama y me dice, Zoila, tienes que llevarlo sí o sí, ¿no? Tienes que llevarlo sí o sí porque César acá se te va a descompensar. ¿En qué situación estamos en Iquitos? Piensa, me decía ella. Entonces él me dijo, vida, tú no sientes por mí, me dijo. ¿Tú me amas? Sí, amor, sí te amo. Entonces no me insistas, porque yo no voy a tolerar. Son las decisiones de vida o muerte que tantos médicos han tenido que tomar a lo largo de esta letal pandemia. Decisiones a menudo crueles, pero inevitables. Decisiones que desafían a la muerte, pero que no siempre logran vencerla. Pero él me decía, no me dejes, me cogía fuerte la mano. Yo le decía, tú sabes, sea este proceso, amor, tienes que dejarte llevar. Tienes que dejarte llevar para que todo salga bien. El doctor Jara procedió como el intachable profesional que era y dio instrucciones a sus colegas para que lo entubaran de inmediato. Lo dispuso todo al milímetro, como lo habría hecho con cualquier otro paciente. De ahí él me explicó, me dijo de que, bueno, me preparó, me dijo de que le voy a llegar a estar en ventilador, que tengo que estar preparada, que no quería que yo le deje. Yo le dije, no te voy a dejar, vida, yo voy a estar contigo, voy a pasar a UCI. Entonces, también le pedí al doctor Calistro que por favor me dejaran entrar, ¿no? Pero desgraciadamente, cuando sus compañeros intentaban entubarlo de nuevo, sobrevino un segundo paro cardíaco. El corazón del doctor Jara se había detenido para siempre. Solo escuché que ya no podían entrar a la primera, entraron a la segunda recién, pero cuando yo miré el monitor ya estaba todo alterado, es donde que yo salí corriendo. Y escuché que gritaban que hizo paro, ¿no? En el fragor de esta cruenta guerra, cerca de 100 de médicos peruanos han ofrendado su vida por salvar a los demás, llevando su juramento hipocrático al noble extremo del heroísmo. De 21 médicos, 8 solamente quedábamos en pie en el peor momento.
De ellos, el doctor Juan Ríos, pediatra también de nuestro hospital, enfermó, murió en Lima. El doctor Eleodoro Chupingawa, que también atendía con nosotros acá en las carpas, también enfermó y falleció por el COVID. El doctor Aníbal Muñoz, un oncólogo, el primer oncólogo que hubo acá en Loreto, también falleció. El doctor Raúl Argumedo, psiquiatra de esta institución, también falleció. Bueno, fueron muchos colegas que fallecieron, muchos más los que enfermaron, pero a Dios gracias, se han recuperado, muchos también han regresado ya y están nuevamente acá en la primera línea, enfrentando nuevamente al COVID. Zoila se ha hecho a sí misma la promesa de viajar este año a trasladar las cenizas de su amado a su natal Trujillo, donde deja huérfana a una hija de 16 años. Siempre, amor, te vamos a recordar, siempre estás dentro de nuestros corazones, jamás te olvidaremos. Y como te dije una vez, tu amor se quedó conmigo y mi amor contigo se fue. Al 31 de mayo del 2020, las cifras del COVID en el Perú eran las siguientes: 164.476 contagiados, 4.506 fallecidos y 67.208 pacientes dados de alta. Ese mismo día, el COVID-19 alcanzaba en Iquitos su cifra récord. Los contagios se habían disparado. De los 3.483 casos registrados el 1 de mayo a 8.805 casos el 31 del mismo mes. Si bien los médicos han sido los principales protagonistas de esta emergencia mundial, cada uno de nuestros estoicos trabajadores de la salud libró una admirable batalla aparte y cada una de ellas merecería ser contada. Erlinda Panduro y Magali Campos son dos veteranas de guerra, dos experimentadas enfermeras de salud que, a pesar de que la pandemia las golpeó sin piedad, sobrevivieron a su brutal embate y siguieron luchando con todas sus fuerzas para nunca dejar que la muerte nos ganara la partida. Los cargábamos. Yo me acuerdo que los cargábamos así como podíamos, en una camilla, porque el piso no era así como esto, era todo. Sí, era como cemento, pero así como falso piso, digamos, así con huecos y todo. Entonces teníamos que pasar todo eso, y en el sol incandescente de Iquitos, y con el EPP encima. O sea, he bajado 7 kilos de peso. Trabajar con todo eso y más la preocupación, ver la tristeza de ver a los pacientitos que se mueren, tanta preocupación por sus familiares, y que te digan, señorita, de esto, y señorita el otro, y señorita el otro, y no te puedes a veces grabar de tantos pacientes, qué es lo que debes hacer, de varios, ¿no? Señorita, por favor, dice que quiere tomar agua, dice que quiere, llévele esta papayita, llévele esta frutita. Entonces, es como si hubiera vivido una vida más en 2 meses. Trabajando tranquila en la dinámica, no teníamos compañeros de trabajo aún con coronavirus, nadie. Y una noche, un turno, nos avisan que 2 médicos de mi trabajo dieron positivo con el hisopado, ¿no? Entonces nosotros, como trabajamos en equipo de guardia, equipo de turnos, éramos el médico que dio positivo formaba parte de mi equipo y con él trabajamos de la mano, coordinando. Entonces, como sabemos que es altamente contagioso este virus, pedimos que nos hagan la prueba de hisopado y nos hicieron la prueba.
y nos dieron la noticia. Yo salí de guardia del turno de que era positivo. Me chocó, me asusté, ¿no? Ambas comparten el dolor de haber perdido a sus padres a causa del virus. Erlinda vio morir a su madre de 70 años, Magali a su papá. Con el dolor de su corazón, ambas tuvieron que dejar de hacerse cargo de sus seres queridos para aliviar el dolor de otros, para cuidar a todo aquel que lo necesitara. Ambas tienen en común esa suprema generosidad que las hace olvidarse por completo de sí mismas, ese espíritu profundamente solidario que es la esencia misma de su vocación. Agradezco a Dios que me haya permitido irme a Iquitos para poder estar los 2 meses con mi papá, atendiéndolo, porque yo siempre tenía en mi mente, me faltan 2 añitos más y de ahí voy a pedir mi cambio nuevamente a Iquitos para irme a cuidarle a mi papá, porque mi mamá falleció hace 2 años. Y dije, él está solito, me va a necesitar y yo voy a estar ahí para atenderlo. Por eso soy enfermera. Pero las cosas no se pudo dar así. Pero siquiera me ha permitido 2 meses estar al lado de mi papá y ayudar a tanta gente. Esas caras de felicidad, esas caras de agradecimiento por cada alta que había. Porque en ese momento me volví de mantenimiento, me volví enfermera, hasta médico. ¿Por qué? Porque a veces tú tienes que tomar decisiones tan rápidas y no está a tu lado el médico. Y tienes que irlo haciendo porque ya sabes que así es. Y se vuelve como un protocolo ya. Los pacientes dados de alta a nivel nacional, con cifras actualizadas al 26 de julio del 2020, suman un total de 108.002. De ellas, 9.651 se dieron en las villas e-salud. Mi mamá murió el día 3 de mayo, cuando yo misma le estaba atendiendo. Rápido le llevó, ella entró lúcida, todo, pero el coronavirus es así, desaturó y sus pulmones estaban muy invadidos ya. El doctor me dijo, tu mamá no va a vivir, porque con esos pulmones prácticamente todito invadido, no podía vivir más días. No le llegaron a entubar, no le metieron a ventilador. Pude ver que ya no era necesario hacer la intubación porque ella no respiraba casi, mi mamá. Ella estaba con máscara reservorio permanente a 15 litros por minuto, es por eso que consumía mucho oxígeno. Y así como ella estaban el resto de pacientes. Entonces ahí, en la noche que mi mamá murió, creo que 10 murieron así paralelo, ¿no? Era el día más de mayor muertes en nuestro hospital. Murieron compañeros, por ejemplo, médicos, pediatras, nuestro jefe de emergencia, que prácticamente él estaba en el campo de batalla con nosotros, ahí luchando, se fue. Pongámonos por un instante en sus zapatos. ¿Alguien imagina cómo será cumplir con tu trabajo durante largas y extenuantes jornadas de hasta 16 horas cuidando enfermos, muchas veces agonizantes, para luego correr a atender a tus propios padres enfermos? Sin las mínimas horas de sueño, sin 3 comidas diarias, sin ápice de vida personal. ¿Alguien sabe lo que significa sepultar a uno de tus padres para luego enterarte de que estás contagiado de la misma enfermedad? Yo trabajaba más o menos hasta las 8 o 9 de la noche en el Hospital Blanco y de ahí ya me iba mi papá, que era a media cuadra, pues así doblando al mismo hospital, y ahí me quedaba toda la noche cuidándolo a él. 2, 3 horas, 4 horas, no sé. Al último ya, durante 2 meses, nunca me regresaba al hotel porque tenía miedo de lo que le pueda pasar a mi papá, que me pueda necesitar y yo no esté ahí. Y son 10 o 15 minutos de camino del hotel hasta el hospital, minutos valiosos para yo poder salvar a mi papá. Hicimos una colecta familiar para comprarle un nicho a mi mamá y llevarle su carroza al cementerio. Lo llevaron, me llamaron para ir al entierro y pasé todo ese momento, lo he vivido.
y vi cómo le entierran a mi mamá en su nicho, quedó ahí ya, para luego ya cuando se pueda ir vamos a visitarla. Ese día yo empecé a hacer fiebres altas, me golpeó, me hice fiebre, malestar. Ahí donde yo me acudo al hospital, el día 9 me iban a internar, no había camas, estaba colapsado el hospital. Yo vine a mi casa con mi vía y mi tratamiento, que podía ponerme allá, me venía a poner una amiga o yo misma me ponía, pero esos 3 días que duré de 9 al 11 en mi casa de mayo, yo me sentía peor, cada vez le sentía con mayor necesidad de oxígeno. Tal como ocurrió en Loreto, el inmenso desafío del oxígeno puso a prueba a los médicos y a todo el personal de salud de importantes ciudades del Perú, como Lambayeque, Piura y Arequipa, que en su momento se convirtieron en puntos críticos de la epidemia, hacia los que hubo que trasladar de urgencia enormes contingentes profesionales y logísticos. Muchos caían en el fragor de la emergencia y eran rápidamente evacuados a hospitales de Lima y suplidos por jóvenes valientes que acudían sin dudarlo al llamado del deber. Como dicen, sangre nueva, que uno de repente nos hemos sentido contagiados de la juventud que han venido, ¿no? Entonces, gracias a Dios, sana. Ayer nos han tomado la prueba rápida para regresarnos a Lima ya hoy día y he salido negativo, gracias a Dios. Pero yo agradezco a E-Salud, que imagínense que han traído todo, hasta por avión, lo que no se podía traer nunca, el oxígeno, balones llenos, y la gente cómo nos agradecía. Esa es mi mayor satisfacción, el que la gente se sienta agradecida del apoyo que les hemos podido dar. Gracias a Dios se dio la buena noticia de que nos subían al avión. Y en el vuelo no había mucha complicación, éramos 20 personas, médicos, enfermeras que íbamos. Pero yo llegué a Lima y de verdad no me podía bajar la escalera del avión porque sentía que no tenía fuerza. Bajé con ayuda despacio y le llamé a una enfermera porque nos hacen parar ahí, no habían 10 ambulancias más o menos. Yo le llamé, le dije, no puedo respirar. Y me llevaron, me hicieron la saturación, estaba en 89%. No podía, de verdad me cansaba. Entonces me pusieron 5 litros de oxígeno y me hicieron echar en la ambulancia y con eso me llevaron al hospital de Ate. Ahí me recibieron. A pesar del dolor, la enfermedad y la fatiga acumulados, a pesar de que aún no se han repuesto del todo de los duros reveses que el COVID-19 les ha infligido, Erlinda y Magali saben bien que esta guerra todavía está lejos de terminar. Y si hay algo que tienen claro, es que dentro de poco les tocará regresar a sus puestos en la primera línea de fuego, porque cada enfermera, cada técnico, cada auxiliar de salud es indispensable, porque aquí nadie puede faltar, porque aquí no se rinde nadie. Entonces me pasaron a Villa Panamericana el 23 de mayo. Ahí he estado todo hasta regresar a Iquitos. Y poco a poco he ido mejorando y quiero recuperarme, quiero estar bien porque tengo 3 hijos que los quiero mucho. Mi esposo me apoya muchísimo en esto, ¿no? Él se quedó acá solo, mientras yo estaba en Lima también ha estado contagiado, pero venció, ya está curado. Y ya esta experiencia nos ha servido como una prueba dura, ¿no? De que él y yo apoyamos mucho a nuestras familias. Siento que he envejecido 2 años, 2 años de mi vida, así me veo, porque han sido tantas cosas. Cuando he llegado a mi casa aquí, siento que me hubiera ido así 2 años, porque es tan diferente allá y acá. En realidad lo que he aprendido mucho es a valorar más la vida de las personas, o sea que el dolor de las personas que tienen es que hay que atenderlos en forma inmediata, porque uno se siente eso cuando estamos de pacientes, ¿no? A diferencia del resto de madres que pueden ver a sus bebés apenas dan a luz, Narda Huamañahui recién pudo conocer a su hijo Lucas Santiago cuando ya tenía 1 mes de nacido. Pocos días antes de cumplir los 7 meses de un embarazo apacible, en medio de la tensión general producida por la emergencia, su médico le daría un diagnóstico aterrador. Ingreso al hospital Rebagliati cerca a las 8 de la noche. Ahí es donde me indican que debo hacerme la prueba porque todos los malestares eran un signo de
del COVID. En ese momento, a las 11 de la noche más o menos, me derivan a observaciones. Es donde yo paso 2 noches, ¿no?, hasta esperar el resultado de la prueba molecular. Narda había sido contagiada de COVID-19 y lo más probable era que su niño naciera con el virus. La única manera de salvarlo era hacer que el parto, desde ya prematuro, se produjera lo más pronto posible. En un inicio, los doctores pensaban mantenerme así con el embarazo, pero veían que la neumonía no era nada favorable, ¿no? Es por eso donde ellos me indican que tienen que hacerme la cesárea, pero me indican que también no había el tema del ventilador para un bebé, ¿no? El panorama en ese momento no era tan alentador porque veías a las personas que estaban falleciendo, otros se estaban ahogando y no sabías cómo ibas a salir de la cesárea. Podías perder la vida. La abrumada Narda pensó entonces que no podía haber elegido un peor momento para traer un nuevo ser al mundo, a un mundo cuyo futuro nunca había lucido tan improbable y angustioso como ahora. Incluso le escribí una carta a mi esposo que cuidara de mis hijos. Me despedí pero estando ya en la sala dije, no, tengo que ser fuerte. Luego, después de ahí, yo me acuerdo o estaba consciente hasta donde me hicieron la cesárea y sacaron al bebé, que escuché su voz y llorando y escuché que decían, tiene 1,5 kilos, ¿no? Y de ahí ya no me acuerdo nada. El COVID-19 no se ensañó con aquella criatura. Providencialmente, el niño nació sano y bueno, pero obedeciendo las nuevas reglas de conducta que nos rigen a todos, debía mantener la distancia social de su mamá y no podía ser llevado a su regazo hasta que ella estuviera libre de la infección. La angustia para Narda había pasado. Ahora solo quedaba armarse de paciencia y esperar. De mi bebé me informan de que estaba bien, estaba siendo cuidado, estaba apartado de los otros bebés, hasta hacerle una prueba más, porque ya le habían hecho una prueba y había salido negativo, pero de todas maneras tenían que hacerle uno nuevo, ¿no? Luego de haber pasado una temporada en la UCI del Hospital Rebagliati, Narda necesitaba recuperarse completamente. Así que fue trasladada a la Villa Panamericana, donde todavía le aguardaba otra sorpresa. En la ambulancia también me dicen las enfermeras que mi esposo me estaba esperando en la villa. Yo dije, me estarán esperando en la puerta, pero no, mi esposo estaba también en aislamiento, ¿no?, por el tema del COVID. Se había contagiado también él, pero gracias a Dios fue asintomático. En la Villa Panamericana estuve hasta el 10 de abril. Ahí ya me pude contactar también con mis familiares porque nos entregaron unas tablets. Se puede lograr que uno pueda hacer el contacto de la familia con el paciente a través de medios electrónicos como son las tablets o los celulares, a través de alguna de las aplicaciones como el WhatsApp en video, ¿no?, o alguna otra aplicación en el cual se pueda tratar de comunicar al familiar con el paciente. Para no romper ese vínculo. Otras veces lo que hacemos es en alguna papel o alguna cartulina escribir el mensaje que el familiar le manda para hacérselo ver, sobre todo en los pacientes, por ejemplo, que están despiertos, ¿no? ¿Dónde está su bebé? Ahí está su bebé. Sí. Era un mes que no lo había visto. Era un mes donde no sabía, a veces en la noche decía, de repente estará llorando y no lo atienden porque ella estaba junto con los otros niños, ¿no? Por la tele lo conocía él. Y cuando lo vi en ese momento era más pequeñito, ¿no? En la tele lo vi un bebé mucho más grande, pero cuando lo vi físicamente era un bebé chiquitito.
Si existe una labor que aún no ha sido suficientemente valorada en lo que va de la lucha contra el coronavirus, esta es sin duda la que desempeña el valeroso personal de limpieza de villas y hospitales, guerreros que exponen su salud a cada paso para mantener impecables los ambientes donde se salvan vidas. Marina Palomino se encarga del aseo y desinfección de 6 de las torres de la Villa Panamericana, tanto de las habitaciones de cuarentena y las salas de internamiento de los pacientes, como de las residenciales que albergan al personal de salud que literalmente se mudó del todo a este lugar. ¿A quiénes has tenido que dejar para estar aquí? Bueno, a mis hijos. Yo vivo con mis hijos y a mis 2 nietas. He tenido que dejar. Mi hija mayor tiene 19 años. De ella es sus 2 bebés. Tiene una bebé de 2 años y una bebecita de 6 meses. Sigue mi segunda hija, que es Sheila, que tiene 18 años, y mi último hijo, que es varón, se llama Zeus, que tiene 12 años. Cuando Marina aceptó el reto, sabía que tendría que internarse, ella también, en la Villa Panamericana. Sabía que para proteger a su familia no podría regresar a casa hasta que la pandemia terminara. Lo que no tenía forma de saber era que este retiro forzoso se prolongaría por meses y meses. ¿Qué es lo más duro que has tenido que enfrentar desde aquí? Mis hijos, estar lejos de ellos, no estar en el momento que ellos lo necesiten. No, eso es. O sea, no estar en el momento de darle sus buenas noches, de decirle, por ejemplo, a mi hijo que está en clase, mis hijas, ¿no? O darle su almuerzo, o estar pendiente de ellos, ¿no? Si les pasa algo, no es igual comunicarse por videollamada o por llamada, no es igual. O sea, no es eso, uno tiene que serse fuerte y valiente. Como digo, y siempre repito en las mañanas, ¿no? Dios, dame fuerza y valentía, porque sí, ha pasado momentos que uno dice, ya me voy porque no puedo dejar a mis hijos, ¿no? Pero hay que ser valiente, salir adelante y seguir en este camino, ¿no? Seguir. Como a tantas otras personas les ha ocurrido durante la cuarentena, la honda nostalgia del confinamiento prolongado y el miedo natural a ser contagiada produjo en Marina una ansiedad creciente que la hicieron pensar en tirar la toalla más de una vez. ¿Ha habido un momento que hayas dicho, no puedo más? Sí. ¿Podrías contarnos? Fue hace un mes. Que a un compañero, pero no de Silsa, porque nosotros trabajamos, como le digo, con lo de salud, con lo de seguridad, ¿no? Me dieron la noticia que había salido positivo. Entonces, ese fue el momento que, o sea, muy, muy doloroso. Ese fue el momento que sí hablé hasta con mi jefe, para decir, hasta aquí nada más, porque como que lo vi muy cerca la enfermedad, muy cerca. Entonces dije, puedo ser yo la próxima, ¿no? ¿Y qué me hago si me pasa algo más? ¿No? Entonces conversé con mis jefes, todos me dieron ánimo, fuerza, ¿no? Y desistí a renunciar, porque sí, ya no lo había pensado. Si la limpieza de edificios es ya de por sí un trabajo duro y extenuante, imaginen lo que será realizarlo poniendo en grave riesgo la salud en ambientes de elevada carga viral. Marina sabe por ello que cumplir con las más estrictas medidas de bioseguridad es la diferencia entre la vida y la muerte. El trabajo allá, lo que es con personas positivas, bueno, tienes tu ingreso, llevas todo tu EPP, te cambias completo con todo tu EPP, empiezas por la zona que está menos infectada, que es farmacia. Ahí entras con un EPP nuevo, limpio. ¿Me puedes describir un EPP completo? Llevas lo que es empezamos por la cabeza, lo que es la toca, los lentes, utilizamos un protector de boca, una mascarilla, encima el N95, encima otra mascarilla,
después un mandilón. Aparte del mandilón utilizamos en las manos lo que es guantes quirúrgicos y después unos guantes verdes. Utilizamos botitas que van encima, unas botitas de tela que van encima de nuestras botas. Durante esta pandemia, el envío total de equipos de protección personal y medicamentos a nivel nacional alcanzó las 1.564 toneladas. Para Madina, estos han sido unos meses largos, crueles, extenuantes, pero han sido también, aunque a primera vista no lo parezcan, unos meses de aprendizaje, del amor al prójimo, la gratitud, la solidaridad. El mensaje que yo les doy a mis hijos es que el tiempo pasa rápido. Yo les digo, hijos, no se preocupen, yo feliz para ellos siempre, ¿no? Feliz, yo no les muestro tristeza, para ellos yo no tengo dolor, no tengo cansancio, yo estoy feliz y todos estamos felices acá trabajando en Villa Panamericano, todos. O sea, no hay, mis hijos no escuchan que salió el positivo, que de repente un paciente ya, bueno, falleció y no está. No, ellos felices, todo bien, sí, hijos, todo muy bien, tú sabes. El tiempo se va rápido. Menos pensar, yo estoy en casa. Entonces ese es el aliento que yo les doy a ellos, ¿no? Como estar juntos, yo estoy con ellos juntos, le digo, yo estoy con ustedes juntos, yo les estoy dando el besito de buenas noches. Ustedes no se dan cuenta, o sea, ese es el ánimo que les doy, ¿no? Para que ellos puedan olvidar, porque mi hijo, el más pequeño, me llama y me dice, mamá, te extraño, cuando vienes, yo quiero que tú vengas, mamá, te quiero mucho, te quiero, así. Y da mucha pena que tu hijo te aclame, porque te aclamo. Eso es. Y ya, falta poco. Agente de seguridad de una de las torres de Villa Panamericana, Luis Felipe Vázquez Garay, fue sin proponérselo el protagonista de una de las conmovedoras historias de fraternidad que han abundado en estos meses de dificultad. Cuando recién ingresamos acá, que fue el primer día, nos formaron a todos y en el momento que estábamos formados estaban designando los puestos y las habitaciones a cada uno de los trabajadores. Y nos dijeron que necesitaban a 4 agentes para que cubran los puestos de torre 3 y 4, que iban a ser las torres de los COVID confirmados y sospechosos, a los cuales el personal lo tomó con mucho temor. Decidieron hacer un sorteo porque muchos no querían tomar el puesto por temor, pues que esto ya se les hizo chocante ya en el momento de llegar al punto, a la zona de peligro. Que al realizarse el sorteo salieron los cuatro chicos elegidos. Con sus años de experiencia en resguardo y seguridad personal, el agente Vázquez no solamente carecía del menor temor a salir sorteado, sino que cruzaba los dedos para que le encomendaran a él la misión más arriesgada. Eran tantas mis ganas de querer estar ahí donde las papas queman, donde uno puede estar en la mayor zona de riesgo para salvar la vida o alentar a alguien, que decidí preguntar a uno de los 4, uno por uno, quién tenía familia. Puesto como yo soy un hombre solo, no tengo hijos, creo que era más vale que si de repente yo me contagiaba, no había quien esté atrás y sufra por mí de repente, ¿no? Entonces le pregunté a cada uno, ¿quién tiene hijo? Hasta que uno me dijo, yo tengo hijos. Y le dije, dame tu papel, y se lo cambié y entonces tomé el puesto de él. Hermosos ejemplos de nobleza que han estado en esta pandemia tan a la orden del día, como las lecciones de resistencia. Inspiradoras lecciones, como la que nos brinda desde su natal Huaraz, doña Melchorita Ortiz, que logró vencer al COVID-19 a pocos meses de cumplir 100 años de edad. Ella ha nacido en 1921. En 1941 fue el aluvión que arrasó gran parte de Huaraz. Y mi mamá, para que ya ves, estaba ya viviendo aquí en Huaraz. Y ella vivía en el barrio de Belén. Nosotros tenemos 4 barrios acá, en barrio de Belén. Y mi mamá es cuando ahí ella se salva de esta catástrofe de la naturaleza. En el terremoto del 70, nosotros ya vivíamos en el barrio de la Soledad.
Y también nuestra casa quedó bastante afectada. La casa de la vecindad cayó y nosotros pudimos salvarnos también. Gracias a Dios, junto a ella, mis 7 hermanos, nos pudimos salvar. Es por eso que yo pongo que mi mamá se ha salvado, ha superado el aluvión del 41, el terremoto del 70 y esta epidemia que, como le digo, se está llevando a muchísima gente. Pese a que nadie se animaba a darle demasiadas esperanzas, doña Melchorita sorprendió a todos, recuperándose de sus síntomas sin requerir de cuidados intensivos y con una envidiable fuerza que ella no duda en atribuir a su privilegiada alimentación andina. Nos dijo de que por su edad nosotros ya teníamos que esperar lo peor. Nosotros teníamos que estar preparados para una noticia fatal. Eso es lo que nos dijo, nos mencionó el médico. Y nosotros, aunque no lo queríamos aceptar, pero ya estábamos de alguna manera resignados por la edad que tiene mi mamá. Entonces nosotros pedíamos a Dios que se muera de viejita, pero no con esta enfermedad. Teníamos todavía la esperanza de ver esa lucecita al fondo del túnel de esta epidemia. ¡Bravo, señor Jorge! Mi nombre es Jorge Tirado Lingán. Yo tengo 80 años. Voy a cumplir el 21 de septiembre, 80 años. Todos recordamos a este entrañable caballero que en medio de las noticias más desalentadoras nos dio a todos una alegría al ejecutar este baile triunfal que celebraba su victoria y la de sus médicos frente al virus en un jubiloso video que, paradójicamente, se volvió viral. Ya puede retirarse, me dijo una doctora. Yo no le creía. La doctora me dijo, ¿es cierto, doctora? Sí, me dice, ya puede retirarse. Entonces me fui al baño a hacerme un aseo y cuando ya salía, ahí es donde tomé la emoción de bailar. Yo soy por naturaleza bailarín, soy muy bailarín, soy demasiado, soy muy alegre, muy contento. Plenamente consciente de que no se trataba de un triunfo cualquiera, don Jorge quiso que todos los ahí presentes, en especial aquellos que aún seguían postrados, lo tuvieran como ejemplo de serenidad, de estoicismo y sobre todo del sencillo poder que surge de la alegría. De algunas lo veo que han salido, parece dormidas, ¿no? Algunas en esa silla de ruedas, ¿no? Tal vez aplausos, nada más. En cambio, yo sí quería darles, además de eso, quería darles un mensaje de aliento, que no se desanimen. Siempre hay que estar animados. En la segunda mitad de marzo, a pocos días de decretada la cuarentena, se reportó el primer fallecido por coronavirus fuera de un hospital. Se trató del psicólogo Eduardo Ruiz, de 68 años, que había llegado de España con los síntomas de la enfermedad y acababa de someterse a una prueba molecular. Desafortunadamente, falleció solo en su casa antes de conocer los resultados. El día viernes 20 de marzo, E-Salud retiró su cuerpo del edificio Santa Ana, en Miraflores. A partir de este primer caso, se instauró un estricto protocolo para todos aquellos que murieron a causa del COVID fuera de una entidad de salud. No se podía hacer nada, no se podía entrar, hasta que finalmente llegó la ambulancia del MINSA con los resultados positivos y ahí entonces recién tumban la puerta y lo encuentran ya muerto.
fue terrible y nos comenzó a dar miedo porque era una cosa que estaba aquí mismo en el edificio y que no sabíamos cómo manejar. Lo más terrible es que parece que la gente que tenía que estar a cargo tampoco tenía protocolos claros. Entonces dejaron el cuerpo ahí, el cuerpo estuvo 24 horas ahí tirado, descomponiéndose, y nosotros en el edificio esperando que vinieran a hacer algo. No pensábamos que eso pudiera ocurrir, pero ocurrió. Y ante esa disyuntiva convocamos a una empresa funeraria que pudiera y aceptara las condiciones de movilizar a un fallecido COVID. En segundo lugar, nadie asumía el certificado de función, el cual fue asumido por el Salud. Y tercero, es preparar rápidamente a un equipo que pudiera acceder y poder actuar en el lugar. Esto nos ha permitido un poco revisar nuestras medidas de bioseguridad. Lo que en realidad actuamos o seguimos en este momento con la pandemia son medidas de bioseguridad, que son las que nosotros tenemos desde la formación. Lo que había que hacer es única y exclusivamente capacitar rápidamente al equipo. Al cierre de la edición de este documental, un total de 2.088 personas, el 12% del total de víctimas de COVID-19, fallecieron en sus domicilios, en la vía pública o en pleno traslado a un centro de salud. Al 26 de julio del 2020, las cifras del COVID-19 en el Perú eran las siguientes: 384.797 contagiados, 25.000 fallecidos y 267.850 pacientes dados de alta. Cuando tenía apenas 10 años, Yudira Chacón tuvo que ayudar a sus padres a atender un parto en medio de la casa. La situación no era del todo inusual, pues su madre es obstetra y su padre ginecólogo. Es quizá desde ese inolvidable día que la pequeña tuvo claro que su vocación también sería la medicina. El momento más grave fue cuando llegamos a Iquitos y no había oxígeno, no había medicamentos, no había médicos, no había un lugar donde poner a las personas. Estaban prácticamente en el piso, en los jardines. Ahí habían hecho como carpas de plástico y ahí estaban ellos con sus propias mecedoras, sus propias sillas, sus propias camas. Un médico para 100 personas, no se abastecía. Los profesionales de la salud contratados en todo este periodo de lucha contra el coronavirus suman 12.164. En un momento crítico en que muchos de los médicos mayores se retiraban a sus cuarteles de invierno por ser considerados población de riesgo frente al virus, faltaban manos para atender a tanta gente, de modo que los jóvenes debieron poner manos a la obra. Enfrentar esta pandemia ha sido muy duro para todos los intensivistas, no solamente por el trabajo que se hace a diario, el cansancio que te genera estar con toda la indumentaria, tu visión prácticamente un 50%, el tacto y tus sentidos muy limitados y que tienes que ir aprendiendo a manejarlo progresivamente. Ha sido demasiado difícil. Ha sido impactante cómo hemos encontrado las cosas, pero también es gratificante ver cómo todo ha ido mejorando de a poco. Salud no descansa 24/7 ni 365 días del año. Es algo que siempre va a estar ahí. Esta pandemia nos ha hecho reflexionar mucho en nuestra forma de ver la vida y hasta nuestra forma de actuar. Y espero, la verdad de corazón, que las personas tomen conciencia en base a este evento y estemos más preparados, lógicamente, como personas, como población y país, para evitar esas tragedias y no se vuelvan a repetir. Estamos en una situación aún crítica, aún la epidemia está en actividad. Si bien es cierto, la evolución de la curva epidémica muestra que está disminuyendo el número de casos, pero aún continúa la transmisión. Siempre las epidemias empiezan por las poblaciones más grandes, ¿no? Empieza por las capitales de los departamentos, las poblaciones más densamente pobladas, ¿no? Y después se van afectando las poblaciones más alejadas y más pequeñas. O sea, no veamos solamente en una dimensión la epidemia, o sea, no solamente en el tiempo.
hay que verla también en otra dimensión, en la parte geográfica. Es como una mancha que se va extendiendo, o sea, primero en las grandes ciudades y va viajando hacia los pueblitos más pequeños. Estamos en esa fase, en que está extendiéndose y está llegando a los pueblos alejados de la selva, de la sierra, y vemos ya que aparecen brotes en comunidades indígenas, en comunidades andinas, y no debemos, jamás debemos subestimar a la naturaleza. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla feliz. Deseo, deseo, deseo. ¿Y puedes soplar? Es una foto de corona, ¿no? No, tengo que hacerlo así. Para una doctora de 25 años de edad, que acababa de salir de las aulas, sin siquiera graduarse todavía, enfrentar una pandemia constituía un auténtico bautizo de fuego. ¿Qué parecía el lugar cuando llegaste? La verdad es que yo lo sentí como una escena de guerra. Todo el mundo estaba ahí, estaban tirados prácticamente en el piso. Yo veía el panorama y mis ojos no alcanzaban a mirar el fin de donde estaban los pacientes. Y ahí uno a uno tuvimos que llevarlos al hospital que había armado de salud, de donde estaban, llevarlos. Así como cuando llevan los heridos de la guerra, que estaban tirados todos ahí en el lugar donde fue la guerra y los llevan a curarlos a las carpas. Sentía que era lo mismo, que nosotros estábamos yendo a sacar a los pacientes donde estaban, a las carpas a curarlos. Cada uno agarraba un paciente, agarrábamos los balones junto con los familiares y nosotros mismos lo llevábamos, porque no había manos, no había personal. La mayoría de gente estaba contagiada, así que nosotros mismos teníamos que abastecernos y hacer de todo. Como si enfrentar una emergencia como primera misión no fuera desafío suficiente, la doctora Chacón tuvo que resistir con estoicismo un golpe brutal. Mientras ella atendía enfermos en la selva, el coronavirus se llevaba a uno de sus seres más queridos. Lamentablemente yo tuve que viajar a Iquitos el 30 de mayo. Mientras yo estaba ahí, sabía que mi abuela estaba enferma, pero que ya estaba en mejoría. Lamentablemente por la cercanía, mi abuelo cayó mal. Con mi papá, yo de lejos tratando de orientar, mi papá también es médico, él hizo hasta lo imposible. Logró conseguir una cama para mi abuelo, porque mi abuelo empezó a desaturar. No podía estar sin oxígeno, necesitaba oxígeno permanentemente. Lamentablemente mi abuelo era una persona que usaba un marcapaso, era un paciente posoperado, de muchos factores de riesgo. Y un día, el día siguiente que lo internamos, lamentablemente hizo paro y no logró salir. Falleció en la madrugada, 5:45 de la mañana, el 9 de junio. Preferí tomarme mis exámenes y regresar a mi casa porque sabía que mi papá necesitaba estar conmigo. Tal vez no abrazarme porque no se iba a poder, pero por lo menos sé que lo consoló saber que me tenía cerca por todo el dolor que estaba pasando. ¿Se podría decir que después de la muerte de tu abuelo, tu papá y tú no se pudieron abrazar? No. El Día del Padre tampoco. Cuando quise ver a mi papá, nos miramos. Sé que él quería abrazarme, pero no nos pudimos abrazar. Solo nos quedó el consuelo de tenernos cerca y ambos lloramos, porque había sido días difíciles, sobre todo para él. Y yo estaba muy lejos, pero por lo menos ese calor que se podía sentir a 1 metro de distancia y saber que estaba yo ahí, estaba bien, que era lo que él más deseaba, creo que le consoló mucho el dolor que él podía tener. Y sé que hasta ahora tiene, pero trata de ser fuerte. ¿Tu abuelo tuvo funeral? Sí, de 5 personas. No, por las circunstancias no se pueden más, pero se le pudo enterrar. ¿Llegaste? No llegué. Me dolió no estar en Lima en ese momento, estar lejos, sola, no tenía a nadie. Fue bien difícil. Yo incluso estaba de turno en ese momento que yo me enteré. Y tuve que salir un momento, respirar y regresar porque había muchos pacientes que me necesitaban y yo tenía que seguir mi turno. Recién en la noche pude tomar un momento para mí y llorar la muerte de mi abuelo.
Al final de cada intensa jornada, queda para cada médico esa satisfacción del deber cumplido, que se traduce en las vidas que se pudo salvar, el cansancio de tantas horas de trabajo ininterrumpido, pero sobre todo la alegría de los agradecidos pacientes que fueron sanados por sus propias manos. ¿Por qué te dicen la doctora Corazón? Eso fue algo que sucedió en Iquitos. Yo siempre trato a mis pacientes como me gustaría que traten a uno de mis familiares y bueno, en ese momento no sabía que tal vez uno de mis familiares iba a estar en una camilla, pero yo los traté con el cariño que creo que se merecían. Son personas que están solas, los familiares no pueden entrar y lamentablemente hay gente que sí, pues necesita de un apoyo y creo que yo siempre lo he dado. Por eso es que mis pacientes llegaron a tenerme mucho cariño. Y bueno, una de ellas, en agradecimiento, ya que no nos podíamos abrazar ni nada, decidió hacerme un regalo y me escribió un corazón en mi ropa con uno de los marcadores que teníamos ahí en el hospital. Ay, gracias, qué linda. Cuando esta pandemia termine, las nuevas generaciones de médicos peruanos, como la doctora Corazón, tendrán la sensación de que han acumulado una vida entera de experiencia. Tendrán, sin ninguna duda, una manera distinta de acercarse a sus pacientes, de entender sus carreras y de verse a sí mismos cuando esta pandemia termine. Si pudieras retroceder el tiempo y escoger otra vez tu carrera, ¿qué escogerías? Sí, volvería a repetir todo lo que me ha pasado de la forma que me está pasando de nuevo. No cambiaría nada. Supongo que me tocó pasar en el momento preciso, acabar mi carrera y nadie sabía que este año iba a venir una pandemia. Yo me gradué como médico y pensé que este año lo que iba a venir era mi graduación y después irme al servicio rural y hacer lo que todos los médicos hacen. Pero esta vez nos tocó hacer una pausa y ayudar a los que realmente más lo necesitan en estas circunstancias. Ha sido difícil. Yo como médico joven siento que he vivido lo que tal vez muchos han vivido en años, pero no me arrepiento. He crecido, me he hecho más fuerte, he aprendido, me he caído también bastante, pero también ya me levanté y por eso sigo aquí. Hagamos lo que hagamos, luchemos como luchemos, así estemos aquí día y noche. Igualito esta enfermedad se está llevando gente que queremos, pero no podemos desvanecernos, tenemos que seguir. Alguien ha dicho que quizás los seres humanos necesitábamos un remesón como este para despertar, para reaccionar a tiempo y darnos cuenta qué estamos haciendo con nuestras propias vidas y con el mundo que les dejaremos a nuestros hijos. Alguien ha dicho que el efecto secundario de esta calamidad universal será que nos volvamos al final de la historia más compasivos, más sabios, más generosos, más humanos.